El equipo en tierra esperaba que los buzos encontraran evidencia del MSQ, los mamparos faltantes, el enorme tanque central o señales de azufre. ¿Hay algún rastro distintivo que nos indique que es el Marine Sulphur Queen? Porque este fue desmantelado por dentro. Fue abierto. Sí, le instalaron un tanque que casi tenía el tamaño de un campo de fútbol. ¿Así es? Eso somos nosotros entrando al interior del barco. Vaya. Recuerden que todo está de costado, así que las paredes ahora son techos y todo está inclinado 90 grados. Pero no hay señales del enorme tanque ni de las otras cosas. Lo que pudimos ver en el interior es que no tiene azufre. Tras una inspección más detallada del naufragio, el equipo de buceo concluyó que el tono amarillo en las superficies del barco solo era óxido. Aunque mucha evidencia encajaba con el MSQ, como su enorme tamaño, el hecho de ser un barco cisterna y la ubicación cerca de sus últimas coordenadas, este no correspondía. A diferencia del MSQ, los mamparos transversales aún estaban intactos. ¿Podría haber otro enorme barco aquí que todavía no se identifica? Tenemos un gran misterio por resolver porque este no es un naufragio pequeño, es un gran buque que se hundió. David necesitará consultar los archivos en busca de otros candidatos para este naufragio. Debemos profundizar en los archivos y volver al naufragio para ver si podemos encontrar algo más revelador en el sitio. Creo que tenemos un plan. El equipo se organiza para una última inmersión nocturna. ¿Esto va aquí? Así es. Bien, ayúdame con ese. David busca registros de otros barcos cisterna que se hundieron cerca del sitio del naufragio. Y en los registros encuentra un grupo de 3 grandes barcos que no se hundieron en la década de 1960, sino en la de 1940. En mayo de 1942, la amenaza de los submarinos alemanes llegó al Golfo de México. Los U-Boat nazis hundieron barcos estadounidenses desarmados y sin escolta en rápida sucesión, en especial barcos cisterna. Un submarino alemán llamado U-507 se infiltró en el Golfo y apuntó hacia su primera víctima, el Norlindo, un carguero de tamaño mediano. El U-507 lanzó un torpedo directo al costado del Norlindo en estribor. Con el Norlindo hundido, el U-507 se dirige hacia 2 buques cisterna en el horizonte, ambos casi idénticos al MSQ. El Monger T. Ball y el Joseph M. Kodahi. El U-507 dispara sus torpedos. 57 marineros estadounidenses mueren en el ataque. Parece que tenemos 3 posibles candidatos y uno que podemos descartar de inmediato es el Norlindo porque era un carguero, lo que nos deja con 2 sospechosos buques cisterna, ya sea el Joseph M. Kodahi o el Monger T. Ball. Uno de estos 2 es nuestro naufragio. Ambos operaban en esa área y ambos fueron víctimas del U-507. David le envía la información al resto del equipo. En las frías y oscuras horas de la madrugada, el equipo de buceo surca el agua, avanzando hacia los estrechos por última vez. ¡A bucear, a bucear, a bucear! ¿Estás listo? ¡Eso es! Con solo 15 minutos disponibles y el reloj de buceo andando, ellos se concentran en la proa, un lugar donde se suele pintar el nombre del barco. En todas partes, la corrosión y las incrustaciones reclaman el barco. Pronto ya no será reconocible. Es imperativo bucear en este naufragio lo más pronto posible. Es una carrera contra el tiempo. Pronto no será nada más que una mancha de óxido en el lecho marino. Mientras flota una vez más sobre el área de la proa, algo llama la atención de Barnett. Oye, sí, mira aquí. Hay letras ligeramente visibles, tal vez un nombre. A 7 horas de la civilización,
Los cazadores de naufragios Mike Barnett y Jimmy Gadomski bucean en un naufragio que se niega a revelar sus secretos. Pero finalmente, un avance. Ven el tenue contorno de un texto en la proa del barco. Oye, sí, mira aquí. Incapaces de distinguir el texto, lo documentan con sus cámaras. Y luego, el tiempo se agota. Bien, vámonos. Después de una descompresión de 3 horas y un viaje en bote de 7 horas, se reúnen con el resto del equipo para revisar la evidencia. Hicieron otra inmersión. ¿Qué encontraron? Estaba la pregunta de qué potencial objetivo era este. Así es. Tenemos algo que mostrarles. Hay unas letras en la proa. ¡Wow! Por lo general en la proa está el nombre del barco y Sí. las letras pintadas. Sí. Aquí giré la cámara hacia abajo para ver si podía distinguir las letras en relieve y puedes ver lo que parece el nombre allí, pero está oscurecido por el crecimiento en el casco. Es difícil determinar qué dice. Pero pude ver una E. Descartamos que fuera el Marine Sulphur Queen, pero se abrió la posibilidad para otros 2 buques, 2 cisternas. David le dice al equipo sobre los 2 petroleros hundidos por el U-507 de Hitler en las cercanías del naufragio alcanzados por torpedos uno después del otro. El Munger T. Ball y el Joseph M. Kodahy. Los 2 tienen una E en sus nombres. No es suficiente para Sí. identificarlo en su totalidad. Pero David tiene algo que podría ayudar a reducir opciones. Miren esto. Imágenes que eliminan a uno de los candidatos, grabadas hace unos meses. La Guardia Costera se preparaba para remover el petróleo que se filtraba de un barco cisterna hundido en la Segunda Guerra Mundial a 128 kilómetros al noroeste de Tortugas Secas. Los escaneos de sonar multihaces revelaron que el tamaño y la disposición del naufragio coincidían exactamente con uno de los barcos desaparecidos, el Munger T. Ball. La Guardia Costera hizo una ceremonia en honor a los tripulantes del Ball, quienes dieron sus vidas en servicio en esa nave. Eso aclara Sí. la confusión, no Sí. es el Munger T. Ball. Así que solo queda una opción. El Joseph M. Kodahy. Hablamos sobre el barco Kodahy. Después de las 4 a.m. del 5 de mayo de 1942, el Joseph M. Kodahy, un buque cisterna de 131 metros, se dirige hacia el estrecho de Florida para repostar barcos aliados cuando detecta peligro en el horizonte. El hundimiento del Munger T. Ball. Desarmados y sin escolta, dan la vuelta y tratan de huir, tomando medidas evasivas para evitar el mismo destino. Pero un torpedo hace un gran agujero en el costado de estribor. No estábamos listos para la amenaza de los U-Boat y aprovecharon eso. Lleno de balas, con sus tanques de petróleo en llamas, el naufragio del Kodahy se mantiene a flote durante 3 largos días. Esto explica la extraña pista que los buzos vieron en el naufragio. La cubierta superior destruida. Esa es nuestra pista, ¿verdad? Buscamos un barco que tenga daños por el fuego. Sí. Tiene las características de un buque cisterna que fue atacado e incendiado. Toda la cubierta principal está corroída. El barco reposa sobre su costado de estribor y oculta el daño por torpedos del ataque original. Estamos muy seguros de que este es el naufragio del Joseph M. Kodahy.